Buenas noches, familia Rosarina. Pedimos a nuestro Padre del Cielo que nos ilumine para que estos temas que vamos a recibir sean de mucho provecho para todos ustedes. Ahora vamos a rezar la misma oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También le rezamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches tengan todos ustedes, querida directora, respetables ponentes, estimados docentes y padres de familia. Nos volvemos a encontrar para participar del tema de hoy, denominado ¿Cómo acompañar a tus hijos en la adolescencia, formándolos, respetando su libertad y formando con responsabilidad? Damos la bienvenida nuevamente a los esposos Roxana Palacios y Edilberto Vázquez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Roxana. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero también soy bachiller en Ciencias de la Educación, ¿no? Aparte de eso, soy mamá de 6 chicos ya grandes, un poco grandes, el mayor de 28 años, el último, bueno, también de 18 años. Esta vez vamos a hablar de un tema que es muy simpático, ¿no? La adolescencia. Bueno, para los que tienen hijos grandes, no creo que sea algo nuevo, así no van a escuchar, ni mucho menos lo van a leer, ¿no? Por el contrario, es bueno volverlo a escuchar y es bueno que nos lo vuelvan a recordar, ¿no? Ahora que tenemos tanta literatura a la mano, entonces hay que saber, bueno, separar lo que nos conviene o lo que de repente no es nuestro caso, ¿no? A ver, esta etapa de la adolescencia que todos lo hemos pasado, ¿verdad? Incluso a nuestras parejas las hemos podido conocer en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Diferente por las mismas, no por el tiempo, porque hay en tiempos anteriores que han sido mejor y ese tiempo no es tan simpático que digamos o que nos toca beber a nuestros adolescentes, ¿verdad? Es por las circunstancias. Lógico que nosotros no hemos tenido en nuestra adolescencia a la mano un celular que nos ponía, bueno, el mundo muy, muy cerquita, ¿no? Con mucha información. Como les digo, esta información que muchas veces habrá que separar lo que los conviene a nuestros adolescentes y lo que a veces no los conviene, ¿verdad? Entonces, esta bonita etapa, como les digo, muy estigmatizada, de hecho, que es una etapa complicada, no debe de un adolescente, que tienes un hijo adolescente, ¿no? Que es una etapa problemática, está rodeada en realidad de perjuicios, ¿no? Que muchas veces nos hemos olvidado, ¿no? Que también hemos sido adolescentes, ¿no? Eh, Vamos a ver, comencemos entonces a lo nuestro. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la adolescencia, sus etapas, para ir a lo que es el punto central, ¿no? Que cómo formamos los adolescentes en la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe?
No sé cómo pasar. ¿Cómo se pasa a la siguiente? Y ahí, bueno, vamos a ver qué es la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos, pero esencialmente es una etapa con valor y riqueza en sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Vamos a ver, miren, adolescencia quiere decir que adolece, adolece es decir que le falta, ¿no? Más adelante vamos a ver que es una etapa que está entre la niñez y la adultez, ¿no? Como se dice muy simpáticamente, no, no son pollos ni gallos, ¿no? Pero hay que formarlos. Y es una etapa bastante, como lo dice aquí el concepto, desafiante, ¿no? Si tú le dices blanco, él te dice negro. Le dices no lo hagas, pues lo hace con más fuerza y es más, lo hace de tal modo que muchas veces decimos, oye, ¿lo hará por fastidiarme? ¿No? Pero no, es propio de su edad. Por eso es que es importante, a eso me refería cuando hay mucha bibliografía, hay mucha literatura, es muy importante que leamos, que nos formemos nosotros como padres para estar un paso adelante, no con la idea de abrumarlos, sino con la idea de acompañarlos, ¿no? Y de aconsejarlos y de conversarlos. ¿Cómo lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, es una etapa bastante desafiante, de muchos cambios e interrogantes para los adolescentes, pero también para sus padres y adultos cercanos. Cuando hablo de adultos cercanos me refiero a las personas que están en nuestra casa, ¿no? Hay una etapa de la adolescencia, ¿no? Es una etapa temprana, media y tardía, pues todos los chicos no se desarrollan de la misma forma. Todos los adolescentes, llamémoslas niñas, ¿no? Se maduran, es sabido de que maduran mucho más rápido, ¿no? Y también tardía, ¿no? Pues tenemos chicos de 22, 23, 24 años que son todavía, están en una etapa de desarrollo. Eso va a depender de verdad bastante de la familia, ¿no? De ese acompañante, de cómo los chicos se han desarrollado dentro de la familia. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de los 10 años y entre los 10 y los 19 años, ¿no? Independiente de la dificultad, como les decía, es, es, es difícil establecer un rango. Tenemos una preadolescencia que está entre los 10 y 12 años, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de la madurez que tenga el chico en la familia, ¿no? Entonces, eh, pero ¿qué es lo importante aquí? Es el valor adaptativo, funcional y decisivo que se tiene en esta etapa. Es decir, cuánto formemos, cuánto ayudemos, cuánto el chico se desarrolle como persona funcional para la siguiente etapa que es la adultez, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de esta etapa? Es una etapa de florecimiento, efectivamente, ¿no? De proyectos, de descubrimiento de sí mismo, de su entorno, ¿no? Entonces, en nuestro rol como adultos, ¿qué es? Es justamente colaborar, ¿no? Está lo que le decía, ¿no? Es que no puedes dar lo que no tienes. Es importante que los padres desde este punto nos informemos, ¿no? Pues recurras al libro adecuado o a la persona adecuada o al grupo adecuado que te puede ayudar en tu familia, ¿no? Con tu familia, con tus hijos, ¿no? Entonces, es fundamental para esto que los padres y los educadores o un referente para el adolescente. Fíjense que es importante, voy a hacer hincapié en este punto, en el referente de los adolescentes. Es importante porque desde una etapa entre los 6, 8 años, el niño busca un referente. Yo quiero ser, qué bonito, ¿no? Yo quiero ser como mi papá o de repente un tío cercano, un tío que esté presente en la familia, yo quiero ser. Entonces, ese referente es importantísimo en la vida del adolescente, ¿no? En la vida de esa pequeña persona que más adelante va a tener que tomar decisiones libres, pero ojo, responsables. Y la responsabilidad es una virtud que se forma, ¿ya? Ok. Entonces, pueden aprender a tomar decisiones, aprender de sus errores, hacerse cargo de sus actos. Lo que les decía, ¿no? Responder con libertad
funcionar con responsabilidad y crecer en autonomía para poder llegar a ser unos adultos responsables, saludables. Las virtudes, sabemos que una virtud es la consecuencia de los hábitos buenos, ¿no? De la constancia en los hábitos buenos. Un hábito de que se forma de acciones buenas. Acciones buenas te forman un hábito. Los hábitos te forman unas virtudes. Lo opuesto a una virtud, que es el vicio, que es lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, estas virtudes se forman en los niños desde muy pequeñitos. A los 2 años un niño ya se puede formar en el orden, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hay unas virtudes que sí se pueden fomentar en la adolescencia. ¿Cuáles son? El coraje, la justicia, la moderación, la humanidad, la sabiduría, el conocimiento, la trascendencia. Bueno, vamos a quedar con esta última, pero igual le voy a dar unos toquecitos a lo que me refiero con el coraje. Cuando hablamos del coraje nos referimos a la valentía, no en la justicia tenemos que ver lo que es trabajar en equipo, el liderazgo, en la moderación, su capacidad de perdonar, su humildad, su prudencia, ¿no? En la humanidad, amar, la amabilidad, sabiduría y conocimiento, ¿no? La creatividad, la curiosidad, ¿no? Amor al aprendizaje. Entonces, todo esto es lo que se puede fomentar y lo que se puede acrecentar en un adolescente. La trascendencia, como dijimos, nos íbamos a quedar con esta última virtud. Cuando hablamos de trascender a través de nuestro ser, ¿no? A través de no hacer las cosas por mí o porque voy a obtener un beneficio de la otra persona o porque quiero conseguir algo. Cuando es de trascender es hacerlo por amor a alguien, ¿no? O sea, es un ofrecimiento, ¿no? Trascender está más allá de nuestro ser. Entonces, cuando hablamos de la trascendencia, nos referimos como virtudes a la apreciación de la belleza, a la gratitud, que tanta falta nos hace, ¿verdad? Al sentido del humor y finalmente, ¿no? Y lo más importante es a la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, está muy ligada a lo que es la fe, ¿no? Esta trascendencia está íntimamente ligada a la espiritualidad. Es decir, creer que existe algo superior que da forma y determina nuestra conducta y nos protege. Es decir, creer sin ver. Esto sucede porque tenemos fe. Vamos a ver entonces, adentrarnos un poquito en el tema, ¿no? La fe en los adolescentes. A ver, vamos a partir de que la fe en los adolescentes no es fácil. No es fácil. Por el contrario, te quedas absorta, te quedas completamente desconcertada de lo que pasa. Has estado toda una vida llevándolos a misa, hablándole bonito. Entonces, yendo lo que crees en tu familia, tus creencias familiares, y de repente el niño o la niña, o el chico, la chica, porque realmente ya no son niños, no te dice, no, ya no quiero ir a misa, ya no me confieso, ya no comulgo, ya no voy. Entonces, tú te quedas, como te digo, absorta, te quedas totalmente sorprendida. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué hice mal? Pero no, fíjate que son propiamente de la característica del chico, es decir, desafiarte, darte lo que te decía al principio, ¿no? Darte la contraria, llevar siempre lo que tú, si le dices vamos a misa, pues no voy, ¿no? Entonces es ahí donde tú como padre tienes entonces que dar el paso hacia adelante, ser muy inteligente para nuevamente, no encaminar, porque el chico no se te desencaminado, de repente no quiere ir al templo que tú vas, ¿no? O de repente no quiere escuchar al sacerdote que usualmente hacen en ese templo, ¿no? Entonces, bueno, tú como padre entonces tienes que tener un poquito de información y ser definitivamente, como yo digo, o ser más inteligente o estar un paso adelante de tu hijo, ¿no? ¿Cuál es el peor error? Callar. No quedarte callado, es que si tú no hablas con él, si tú no conversas con él, has cometido un gran error, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a llegar a nada. Entonces, vamos a ver. Empezar a hablar de fe, ponía yo aquí, con los adolescentes y jóvenes es tan raro como empezar a hablar de un idioma nuevo o
o algo diferente, ¿no? O sea, el inicio realmente es difícil, ¿no? Entonces, se habían señalado, hay autores que señalan 4 pasos para poder hablar de fe cuando sucede esto, ¿no? Porque te va a suceder que el chico no quiere ir a misa, se pone rebelde, no en todos, definitivamente, porque no todos somos iguales. De repente puede ser que uno por el contrario, ¿no? Es el monaguillo, está que ayuda, está, ¿no? Entonces, como digo, no en todos, son para los casos que suceden, ¿no? Entonces, ¿qué te recomendaría aquí? Crear espacios para hablar de la fe, ¿no? Los padres han de crear estos espacios para conversar con sus hijos adolescentes de cosas importantes, ¿no? Sin regañarles, sin reñirles, ¿no? Sin pasar la lista de cosas de que hiciste eso que no has hecho, ¿no? O que dejaste de hacer, ¿no? Lo otro es conversar, ¿no? Es, a ver, establecer un diálogo. Ojo, que un diálogo no quiere decir una conversación entre dos personas necesariamente. Un diálogo muchas veces es escuchar a la otra persona, ¿no? Entonces, hacer preguntas, ¿no? Sobre la fe. ¿Está bien? También cómo hacerlas sobre la vida, ¿no? Sobre la muerte, sobre el amor, ¿no? Que sea un tema que no sea raro para él o para ella, ¿no? Que no sea raro. Es, es un diálogo fluido, ¿no? Son uno de los grandes temas, ¿no? Que muchas veces los chicos te contestan, o sea, no se quedan callados. Y si realmente tienes esa capacidad de acercamiento a tu hijo, pues se va a abrir, ¿no? Entonces, el padre puede decir, ¿no? La fe a los 16 o 19 años no puede ser igual que a los 8 años. No, pues no es así. Te comento que en las etapas de formación de la fe, se puede decir, ¿no? Porque la fe, ojo, la fe se pide, y se transmite. Un niño de 2 años, ya cuando lo llevas a misa desde chiquitito, pues a los 2 años él ya sabe que se tiene que persignar, él ya sabe un angelito de la guarda, él se da cuenta, él sabe que en misa tiene que de repente estar calladito porque lo llevas, ¿no? Porque lo estás formando en la fe. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esas etapas, un niño de 8 años, claro que no es igual a un niño de 16, 19 años en ese tema. ¿Por qué? Porque tú a los 8 años lo llevas y él se sienta y él se para y él sabe que a esta hora vamos a misa y se arregla y se cambia o tú lo llevas o tú lo cambias, ¿no? Pero a los 16, bueno, aquí el autor dice 16 años, pero no, yo te aseguro desde los 15, por ahí ya te comienza a poner, pero no voy. Esto acá, el colegio, ¿no? Y el chico ya está en la secundaria, tengo que hacer. Entonces se te va poniendo difícil porque va cambiando. No, porque somos un proceso, ¿no? Porque vamos migrando, vamos cambiando. Entonces no es igual. Es por eso que tú no debes, anteriormente decíamos, ¿no? No debemos estar chantajeando, no, pero sí, pero no, no. Es que tú tienes que estar siempre informado de que esto es una característica propia de tu hijo, ¿no? Dice, hay que repetirlo. Hacer preguntas está bien en entornos católicos. Muchas preguntas se pueden responder acudiendo al catecismo, sí. Si es que ya te lo hacen muy profundo o si realmente no tienes la respuesta necesaria, no está a tu alcance, es por eso que yo decía, no tienes que recurrir a las personas adecuadas, al libro adecuado, ¿correcto? Entonces el catecismo es un excelente libro de cabecera que de verdad te va a ayudar mucho a ti como padre. Luego dice, a veces las dudas tienen que ver con las concepciones erróneas sobre Dios o la fe. Si un joven te dice, creo que yo ya no creo en Dios, lo mejor es preguntar, cuéntame más sobre ese Dios en el que no crees. Fíjense que es bien simpático el tema de la concepción que muchas veces le hemos inculcado a nuestros hijos. Es que Dios te va a castigar, ¿no? El Dios castigador. No, miren, cambiemos la figura. Simplemente con las palabras, ¿no? Este es el Dios que te quiere, ¿no? El Dios que te ayuda. Y es aquí donde viene el tema de conversar con nuestros hijos, ¿no? Oye, agradezcamos a Dios. Mira qué bien, mira lo que nos da en este tiempo de pandemia, ¿no? Y si no te ha visitado el tema del COVID por caso, qué bueno, ¿no? Entonces decirle, oye, mira qué bueno es Dios, ¿no? Cuánto nos ha ayudado, cuánto nos ha protegido por cada cosa, ¿no? Que te sale bien. Y ojo, también enséñale a tu hijo a agradecer por aquello que no te sale bien, porque de repente no te conviene, ¿no? O porque no es bueno para ti, ¿no?
Al siguiente punto, dice, probablemente en muchos casos las respuestas simplistas no bastan, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, dale un poquito más, pero para eso también tienes tú que ayudarte, ¿no? Entonces, no podemos decir esto, lo dice el catecismo y punto. No, no lo dice el catecismo y punto. Pues dale más. ¿Por qué? Porque es una edad en que el chico te va a querer más, ¿no? Ahí es donde iba a lo desafiante, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Para qué? Es que no quiero ir, ¿no? Es que no es así. Entonces es ahí donde tú como padre tienes que formarte y dar un poco más, ¿no? Dice, no ayuda cuando hay dudas existenciales o vivenciales. Es bueno invitar a seguir hablando del tema con otros adultos, con catequistas, misionarios, personas que aprecien o admiren a otros jóvenes. Es mejor animar a buscar formas creativas de explorar la fe. Quizás se niega a ir a misa, pero puede aceptar ir a retiros de jóvenes, peregrinaciones, grupos juveniles. Quizás se niega a ir a la misa de tu parroquia, ¿no? No a otras misas. Entonces, bueno, nada te cuesta decir, bueno, a esta hora cambiemos de horario, nos vamos a las 10, nos vamos a las 12, nos vamos a las 6, nos vamos a las 8. De repente encontrarle, ¿no? Encontrarle un sentido. De repente vamos a las 12, salimos a la 1, un domingo simpático, un domingo especial, salir a almorzar, ¿no? Después de la misa, o cambiarle, ¿no? Cambiarle simplemente a otra parroquia, ¿no? O a otra. Es bueno también, es bueno conocer otras iglesias, es bueno conocer otros sacerdotes, ¿no? Que quizá te hagan, no sé, esas homilías simpáticas. La idea es que el chico no se te aleje, ¿no? No se te aleje en su formación de fe. ¿Correcto? La tercera es que los padres han de contar su historia de fe. Es bonito. Es bonito contar, es bonito conversar, es bonito que los chicos vean en el padre no como esa persona que está lejana, no como esa persona extraña o como esa persona que no se le puede contar, no se le puede hablar, por el contrario, ¿no? La fe, como digo, se pide, se infunde, se transmite, pero llega un momento en que ya ellos por su formación, por su edad, entonces ellos mismos ya van a tener que pedir la fe. Es por eso que, vamos a ver, en el bautizo, tú bautizas a tu hijo muy pequeñito, de 2, de 3, tal vez de 7, 8 años. Pero ¿qué pasa en el sacramento de la confirmación? En el sacramento de la confirmación se les pide a los chicos que ellos se hagan responsables y se les dice, tú pides, en los colegios los hacen firmar una especie de declaración, que ellos piden el sacramento de la confirmación. ¿Qué quiere decir esto? El sacramento de la confirmación no es sino otra cosa que es el confirmar la fe que el día del bautizo se le pidió, ¿no? Que el Espíritu Santo iluminara esa nueva vida, a esa nueva persona, ¿no? Y en la confirmación se le pide, pero ya no con el permiso de los padres, sino ya es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque se supone que a partir de los 7 años ya el chico ya tiene una mayor idea de lo que desea, ¿no? Ojo, estamos hablando de algo muy básico, muy fundamental a los 7 años, un adolescente, realmente lo que le decía, adolescentes, por eso que estamos los padres como primeros formadores, ¿no? Como primeros compañeros, como primeros coayudadores de su formación, ¿no? Entonces, contar con la familia, lo que Dios hace en tu día a día, ¿no? Eso es formar su espiritualidad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces muchas veces decimos, mira, a Dios gracias sucedió esto. A Dios gracias no sucedió lo de acá. Entonces eso hay que contarlo a la hora del almuerzo, a la hora de la cena. Que no se pierda esas tertulias, ¿no? Que son tan, pero tan importantes para la familia. Y en este cuarto punto te dice, atento a las distintas edades y fases espirituales, ¿no? Entonces aquí te las pone que hay 3, ¿no? Entre los 3 y los 18 años, muchos adolescentes están dispuestos a estudiar temas, a leerlos o a escucharlos. Y es aquí estas situaciones que se deben aprovechar, ¿no? Los padres pueden hacer un seguimiento, ¿no? Preguntar,
¿Qué has aprendido sobre este tema, no? Estas respuestas muchas veces te plantean nuevas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú vas a buscar en realidad es ese acompañamiento, ¿no? Eh, Cuéntame más, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué opinas? Qué importante es pedirle la opinión a un hijo. Qué importante es pedirle la opinión a un hijo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un espectro amplísimo para poder conversar con él, ¿no? Hay que ser pacientes. Esa es una de las virtudes más importantes que se nos pide a los padres, ¿no? Paciencia a esta edad. Porque cuando están pequeños, tú pierdes muchas veces la paciencia, sí, efectivamente, pero es otra edad, es otra exigencia lo que se te pide a esta edad, ¿no? Es una paciencia porque muchas veces esos chicos, muchas veces has jalado la oreja, qué sé yo, ¿no? Les llamado la atención, ¿no? Pero esta vez, esta etapa ya está tratando con chicos sumamente grandes, sumamente fuertes, mucho más grandes, más fuertes que tú, ¿no? Entonces, esa es la paciencia, ¿no? Porque a estas edades las chicas son, lo que les vuelvo y les repito, son muy exigentes, ¿no? Y acusan de todos de hipócritas. Ese es otro tema importante, que muchas veces los padres nos ofendemos, pero ojo, que es propio de su edad. Te dicen, pero ¿por qué? Pero mira lo que hiciste, mami, mira lo que hiciste, papi, ¿no? Y te lo dicen, pero qué hipócrita que eres, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero lo que no debe haber ahí es el diálogo, ¿no? Hacerles entender qué pasó, por qué actuaste así o por qué dejaste de actuar de esta otra forma, ¿no? Entonces hay que ser muy pacientes con estos chicos, ¿no? Te pueden acusar de blandos, de exagerados, ¿no? Yo creo que para los que tienen hijos mayores les ha sucedido, ¿no? Les ha pasado, ¿no? No, pero qué exagerada que fuiste, eh, ¿por qué no actuaste? Si a mí me exiges esto, ¿por qué no actuaste de esta manera, no? De hecho, lo puede ser así, lo que le decía, una adolescencia tardía, ¿no? Hasta los 22 años o tal vez más, ¿no? Donde ya comienza a terminar esta etapa de la adolescencia y comienzan ya los chicos, bueno, a abrirse a otro mundo, ¿no? Al mundo de la adultez, ¿no? De repente ya comienzan a trabajar, terminan la universidad, ¿no? Y en esta etapa que han pasado, ya han pasado por otros entornos, ¿no? Otros entornos sociales, la universidad, ¿no? En conclusión, comienzan a tener ya las riendas de su vida y es ahí donde tenemos nosotros que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque ahí van a poner en práctica lo que nosotros le hemos enseñado. Y esta etapa, como les digo, de la adultez, va a, a hacerlos más fuertes, ¿no? O más débiles. Pero bueno, probablemente en muchos casos las respuestas simplistas dicen no basten, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver. Ah, listo. Entonces, vamos a ver. Cuando los jóvenes o adolescentes critican a sus familias por temas de fe, entonces va a ser muy útil que tú estés ahí, ¿no? Que lo atiendes. Que enumeres también muchas cosas buenas, valiosas que han visto, que han aprendido en casa, en la parroquia, en la escuela. En la escuela es muy importante, es sumamente importante el colegio en que tú lo pongas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el profesor, recuerdan que antes hablábamos de lo que ellos admiran, de lo que ellos quieren ser, pues muchas veces las ideas se forjan desde aquí, desde la escuela, ¿no? Felicitaciones a ustedes por el colegio donde tienen a su chico, ¿no? Entonces, estamos, ¿no? Entonces, que no se instale ellos en la constante queja, ¿no? Que aprecien eso, lo que tienen, que aprecien lo que se les está dando, ¿no? Entonces, el joven puede establecerse en la duda. El padre debe reconocer que la duda es algo válido y necesario, no para confundir, no, sino para construir sobre ella, ¿no? Aclárenle siempre esas dudas, nunca los dejen con las dudas, nunca los dejen con esa idea. ¿Por qué? Porque si no se los aclaran ustedes, ellos van a seguir con esa duda y van a preguntárselo a la primera persona, al primer amigo que lo encuentre. Y no necesariamente va a ser la respuesta correcta a lo que ellos
preguntaban, ¿no? Es importante. No, nunca los dejen a los chicos con con esa duda, con esa incógnita, ¿no? Y finalmente vemos que, en conclusión, debemos saber como padres que la fe no viene a nosotros en sí misma, ¿no? Y lo que yo les había dicho adelante, ¿no? Sino que la pedimos y la transmitimos. Nunca se olviden que es el ejemplo. Los hijos están, cuando son pequeños, pues están las 24 horas del día mirándonos, ¿no? Pero en la etapa de la adolescencia, por su característica propia, ¿no? Ya se ha infundido, pero ellos no es fácil hablar de este tema de fe con ellos, ¿no? Se debe infundir para que luego, más tarde, después ellos puedan pedirlo, ¿no? Y sean, no se olviden que la formación de un joven que tenga una formación católica, una formación cristiana, siempre va a ser una persona con valores. Ojo, que no estoy diciendo que una persona que no sea católica, que no sea cristiana, no sea una buena persona, ¿no? Pero les aseguro que un cristiano con fe va a tener muchos más argumentos y mejores argumentos que puedan ayudarle a defenderse en la vida. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Ha sido corto, es simpático y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Agradecemos a Roxana y Edilberto por este interesante tema y a todos ustedes por su asistencia y participación. Nos encontramos en la siguiente fecha. Gracias.